todo está comprado, todo está amañado y no se dice la verdad. Preguntémosle al doctor Mauro Andino, que está con nosotros, si también concuerda con esas frases del padre Arnolfo. ¿Cómo le va, doctor? No tenemos audio. Audio. No hay audio. Si no, salga y vuelve a entrar, doctor, que ahí se activa. Bueno, esperemos que se conecte el doctor Mauro Andino, docente universitario, para hablar sobre la coyuntura política, todo lo que ocurre en este país en estos últimos días y lo que sigue ocurriendo, ¿no? Resultados electorales, estrategias como cortina de humo, persecuciones. El tema electoral en este país ha pasado en este momento a segundo plano para casi la mayoría de los medios de comunicación tradicionales. En este momento se habla solo de la muerte del Papa Francisco. Sí. Bueno, hoy escuchaba en un medio de comunicación, ustedes ya saben cuál es, el de señal abierta, el que hace entrevista, incluso invitar a docentes para hablar de las posiciones de los presidentes, como la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Que decían que estaba tomando una posición incorrecta. Pero ¿qué posición tiene que tomar una presidenta que tiene que defender el nombre de su país? Déjeme leerle algunos mensajes de la gente que está viéndonos. Déjeme pasar, que me salió la publicidad. ¿Ahora sí nos escucha, doctor? Antes de que entre Mauro, por favor. Dice Bernarda, Mauro, bienvenido, dice. Por acá está Lourdes Guerrero, buenos días, Mauro Andino. Un abrazo desde Pensilvania. La audiencia que lo quiere mucho le da la bienvenida. ¿Cómo le va, Mauro? Muchas gracias, querido Jaime, Carla. Yo les escuchaba perfectamente. Ustedes no me escuchaban al parecer, pero son gajes del oficio y a veces pues la tecnología nos juega un poco de malas pasadas. Pero aquí estamos y listos para poder charlar con ustedes y con la audiencia. Doctor, después pues del proceso electoral tan lleno de vicios y de inconsistencias, desde el primer inicio, desde que inició la campaña en primera vuelta y luego las elecciones, ahora la segunda, ¿cuál es su lectura concreta de aquello, ¿no? De lo que está pasando, de los resultados y de lo que vive en estos momentos el país? Carla, yo creo que hay que tener presente que esta elección fue la más desigual, injusta e inequitativa desde el retorno a la democracia. Creo que quien se atreva a negar aquello o sufre de miopía y ceguera política o francamente es un militante y un adlátere del gobierno de Daniel Noboa. Y creo que la mayoría de la gente, incluso aquellos que votaron por Daniel Noboa, están muy conscientes de que se hizo un uso abusivo, doloso, arbitrario de la estructura del Estado para inclinar la cancha a favor del hoy presidente reelecto de la República. Un uso indiscriminado del dinero de los ecuatorianos, más de 520 millones de dólares ofrecidos en bonos, a través de depósitos de dinero público en las cuentas de personas de escasos recursos económicos, de mujeres, de jóvenes, de militares, de policías. Solo ahí uno podría identificar un desbalance absoluto el momento de competir electoralmente. Policías, hay aproximadamente a nivel nacional 60,000 miembros de la fuerza pública, de la Policía Nacional, a $500 por integrante, más 3 integrantes más que formen parte del núcleo familiar de ese miembro de la policía. Estamos hablando de aproximadamente 240,000 beneficiarios de esos $500, solo entre los miembros de la Policía Nacional y aquellos que forman parte de su núcleo familiar. Ahí ya usted observa un desbalance absoluto de cara a la contienda política. Vayamos sumando los miembros de las Fuerzas Armadas, quienes recibieron también una serie de ofrecimientos como becas, programas para aprender o estudiar inglés, supuestamente bonos para los emprendedores, bonos para los damnificados de las inundaciones en las provincias de la costa ecuatoriana. Veamos cómo se pagó y de dónde salió el dinero para que venga un mercenario extranjero a hacer las veces de vocero
de la campaña de Daniel Noboa y que venga únicamente a insultar y a calumniar a la candidata opositora. Nadie sabe qué hizo al final del día este señor Eric Prince. Nadie sabe ya cuándo se fue, qué hizo finalmente, qué tipo de plan, qué tipo de asesoramiento en la práctica entregó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Todo fue humo, pero nada fue gratis. Entonces, creo que es indiscutible que al final del día todas estas condiciones institucionales, el abuso de la maquinaria estatal, el no haber sacado licencia, el haber cooptado a los árbitros electorales, el haber hecho y deshecho con la Constitución y con la ley electoral como le vino en gana, la persecución, la proscripción de adversarios políticos, inclinó la balanza a favor de Daniel Noboa y sacó el resultado que hoy creo que un sector importante de la sociedad aún nos lamentamos porque nos duele el país, porque queremos que exista una sociedad más justa, porque no queremos que se sigan profundizando y radicalizando las condiciones de pobreza y extrema pobreza en las cuales están sufriendo más de 5 millones de ecuatorianos. Pero ese ha sido el resultado en aras, reitero, de usar abusivamente todo el aparataje del Estado para beneficiar a una candidatura. Ahora, pese a toda esa maquinaria estatal que se usó en la primera vuelta, los números se veían reales, lo que no se vio en la segunda vuelta. ¿Podemos decir que los números de la segunda vuelta son reales, doctor? ¿Qué apreciación podemos tener? Y yo ayer que conversábamos con un analista mexicano, decíamos, si tuvimos una primera vuelta prácticamente como si fuese una segunda vuelta en función de números, ¿cómo es dable o por qué nos hace ruido el hecho de que en la segunda vuelta haya una diferencia, un margen tan grande? ¿Es cuestionable ese margen, doctor? Yo comprendo, Carla, que el resultado de la segunda vuelta a todos nos haya tomado por sorpresa y realmente sea un número que prácticamente nadie lo esperaba, ni siquiera la propia gente de ADN. Eso es verdad. Sin embargo, y aquí voy a hablar también como un hombre de derecho y alguien a quien le gusta el derecho electoral, creo que es fundamental que si se acusa de fraude, se pueda entregar las evidencias necesarias que justifiquen aquello. ¿Por qué? Porque si es que uno solo habla de fraude, pero no demuestra aquello, y aquí hay que demostrarlo con algo muy simple, que se llaman actas. Con las actas que se han denunciado, se ha hablado de miles de actas, esas actas tienen que presentarse físicamente. Yo sugeriría que se suba al internet, a través del internet a una página web, a través de un enlace, para que todo el pueblo ecuatoriano podamos tener acceso a esas actas y de esta manera también podamos verificar que efectivamente lo que se está diciendo, lo que se está afirmando, de que hay miles de actas con irregularidades, que falta la firma del presidente y del secretario de la Junta Receptora del Voto, que hay inconsistencias numéricas, que no cuadre el número de sufragantes con el número de votos que al final del día se depositaron en las urnas a través de las papeletas, que hay inconsistencias entre los blancos, los nulos y los votos a favor de cualquiera de las dos opciones políticas. Bueno, todo eso se tiene que contrastar y demostrar a través de las copias de las actas que, entiendo yo, la gente de la Revolución Ciudadana la tiene en su poder. Creo que esto es fundamental precisamente para desvirtuar de lado y lado cualquier duda sobre lo que se está diciendo, para desvirtuar cualquier duda que exista sobre el resultado electoral que favoreció a Noboa y también para desvirtuar cualquier duda que exista respecto de la acusación de fraude que hace la gente de la Revolución Ciudadana. Pero en lo que sí quiero ser enfático, y creo que en esto sí hemos de coincidir todos, es que sin duda, nuevamente hay que insistir, la cancha de juego estuvo absolutamente inclinada a favor de Daniel Noboa. Y así competir es muy difícil. Así disputar el poder democráticamente
es muy complejo. Es como si en una final de Copa Libertadores o en una final de la Liga Pro aquí en el país, en Ecuador, bueno, pues a un equipo de antemano le lesionen 2, 3 jugadores, luego durante el desarrollo del partido a los 10 minutos le expulsen un jugador, luego el árbitro le pite un penal en contra, y luego por último pues no le dejen jugar con hinchada en ese estadio, solo con hinchada del otro equipo, con los periodistas en las cabinas de transmisión solo hablando a favor del otro equipo, con jueces de línea que solo le piten offsides a un equipo y al otro en cambio no le alcen la banderola, le dejen nomás seguir jugando. O sea, eso va a influir en el resultado final. Así no le regalen goles propiamente dichos a quien termina ganando, pero si le inclinan la cancha con todas estas condiciones y estas circunstancias, sin duda va a ser mucho más fácil, mucho más accesible para quien supuestamente termina ganando obtener ese resultado. Entonces, yo creo que en esto hay que tener claridad suficiente, porque creo que los observadores electorales a nivel internacional y a nivel nacional observaron que existió un desbalance, un desequilibrio. Fue la competencia más injusta que se recuerde desde el retorno a la democracia. Y de eso me parece que no existen dudas. De eso sin duda no hay ninguna duda. Después de este balotaje de la segunda vuelta, teníamos a una vicepresidenta electa, la señora María José Pinto, hablándonos de paz, de unidad. Pero luego vimos, publicado en diferentes medios de comunicación, un listado de personajes políticos, de periodistas, de estrategas, de quienes hacen opinión, donde prácticamente se veían envueltos en una persecución política, con prohibiciones de salida del país, con revisión de documentos. Una de esas cosas fue las que vivió el ex candidato a la vicepresidencia, Diego Borja. ¿Cómo se puede hablar de unidad? ¿Cómo puede un gobierno hablar de unidad cuando después de resultados electorales que le dan la victoria, empieza una campaña de persecución política? Es difícil creer en la palabra del régimen y creer en la palabra de Daniel Noboa, porque ellos han dado muchas señales de ser un gobierno no solo autoritario y antidemocrático, sino en determinados momentos dictatorial. Y creo que las señales están ahí, a vista y paciencia de las instituciones, de la propia Corte Constitucional, del propio Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, a vista y paciencia de muchos medios de comunicación hegemónicos. Nunca sacó licencia para hacer campaña, persiguió a su propia vicepresidenta, la señora Verónica Abad, persiguió a su propia ministra de Energía, la señora Verónica Arrobo, Andrea Robo. Mire, señales hay muchas. Un discurso violento de estigmatización. Esa denuncia que ahora se hace de que supuestamente se quiere perpetrar un magnicidio en contra de Daniel Noboa, vea, perdóneme que me sonría, pero eso es una estrategia para demonizar y estigmatizar cualquier tipo de disidencia o cualquier tipo de crítico o perseguir a cualquier tipo de opositor político del régimen. No es gratuito que luego de que sus opositores, en este caso la gente de la Revolución Ciudadana, hayan acusado fraude, al régimen se le ocurra sacar un supuesto informe de inteligencia y decir que desde México, precisamente donde están asilados varios integrantes de la Revolución Ciudadana y país con el que están rotas las relaciones producto de la invasión a la embajada mexicana, pues sea el lugar donde supuestamente se haya estado maquinando el envío de sicarios para atentar contra la vida de Daniel Noboa. Yo creo que hay que tener dos dedos de frente para entender que se trata de una estrategia política que lo que busca es seguir construyendo enemigos políticos a quienes perseguir, a quienes estigmatizar, y eso evidentemente genera un escenario de mayor violencia política, de mayor polarización, y así empiezan tristemente las dictaduras.
señalando a unos grupos, invalidándolos, invisibilizándolos, generando en ellos un clima de persecución sobre pretexto de que supuestamente tienen algún tipo de responsabilidad en A, B o C acto, a pesar de que no exista ninguna prueba o evidencia al respecto. Entonces, claro, por un lado la señora Pinto saca un video llamando a la conciliación, a la unidad, muy bonito el mensaje, esperanzador, luego de haberlo visto durante 2 minutos, pero a renglón seguido el gobierno hace lo que hace, entonces uno dice, no me sorprende, porque así han venido operando, y porque sabemos además que el presidente Noboa es alguien que no perdona, es alguien que cuando se le mete entre ceja y ceja, irse con todo en contra de una persona, pues así actúa, y ahí hemos visto varios casos y varios ejemplos. Entonces, dudo mucho que se puedan conciliar y atemperar las aguas por las propias actitudes del presidente y de la gente que está en el gobierno nacional. ¿Le conviene entonces al gobierno mantener la polarización desde su punto de vista, doctor? No sé hasta qué punto le convenga tanto, pero lo que sí veo es que están con las ínfulas a flor de piel, exacerbadas, porque se sienten prevalidos del resultado electoral para ir con todo y contra todos. Por eso es que quieren ir ahora detrás de la Constitución de Montecristi. Fue una propuesta de Daniel Noboa, cierto es, pero hoy vemos que el primer gran golpe y probablemente el último nicho democrático y el último muro de contención que nos queda para resistir el embate de los grandes grupos oligárquicos de este país es la Constitución, y es evidente que van por la Constitución, pretenden bajarse el andamiaje normativo que sostiene los derechos de la gente, que precautela nuestros recursos naturales no renovables, que precautela nuestros recursos y nuestros sectores estratégicos, en la práctica el patrimonio que es de todos los ecuatorianos, para que no puedan apropiarse de esos sectores los grandes grupos de poder económico de nuestro país. En la práctica no es que les ha molestado, como siempre han dicho, es que es una constitución demasiado garantista, supuestamente prodelincuencial. No, ese solo es el discurso que usan para seducir al electorado. En la práctica lo que les estorba, lo que les incomoda, es que es una constitución que no les permitió seguir haciendo y deshaciendo con los recursos del Estado, con nuestros recursos naturales, con nuestro patrimonio. Lo que les fastidia es que es una constitución que no les permitió seguir haciendo negociados con los sectores más importantes del Estado. Y vea, se sienten tan prevalidos que ya van por esa supuesta constituyente. Y hay líderes de opinión, articulistas, entre comillas, periodistas, que ya dicen que hay que redactar a través de una comisión o junta de notables, como si estaríamos pues en el siglo XIX, recién en los albores, en los inicios fundacionales de la República. Dicen, hay que armar ahí, juntar un grupo de notables. ¿Y cuáles son los perfiles de esos notables, no? Y ellos tienen que escribir ya un borrador de constitución y que envíen pues simplemente a la constituyente y que ahí se haga ciertos ajustes y se pula nomás un poquito y eso se ponga en marcha, ¿no? Hay otros ya más desvergonzados que los he leído por ahí, que dicen que con o sin dictamen de la Corte Constitucional, el presidente debe aprovechar el momento porque este debe ser un espacio revolucionario desde la derecha, evidentemente, ¿no? Y que con el apoyo de las masas tiene que irse por encima de la propia Corte Constitucional para refundar la República. Repito, con o sin dictamen de la Corte Constitucional. Entonces, es un momento crítico, pero yo sí creo que desde las izquierdas debemos unirnos para resistir este embate, porque quiero ser enfático, la Constitución es el último nicho de resistencia popular, de democracia participativa, y es el último recinto que protege los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y debemos defender nuestra Constitución, con lo cual no digo que no sea necesario hacer ciertos ajustes a la parte orgánica de la Constitución,
pero eso no significa que so pretexto de querer hacer ciertos ajustes a la arquitectura y al diseño institucional de nuestra Carta Fundamental, quieran bajarse todas las conquistas históricas que con tanto esfuerzo se lograron y se plasmaron en el año 2008. Jaime. Doctor, ¿qué va a pasar con las infracciones electorales que cometió el presidente de la República, Daniel Noboa? Jaime, yo creo que el Tribunal Contencioso Electoral va a tener ahí mucho trabajo, pero lamentablemente también sabemos que está cooptado por el presidente Noboa, más allá de las infracciones que pudo y que cometió, de hecho, efectivamente, porque indujo al voto siendo servidor público, sin haber sacado licencia. Solo ahí usted ya tiene una infracción electoral grave. Usted tiene el uso arbitrario, doloso de recursos públicos para beneficiarse él. El vivo ejemplo son los ofrecimientos de los bonos, ¿verdad? Una gobernadora del Guayas a viva voz, con parlante en mano, diciendo ya hasta las 6 de la tarde les vamos a depositar lo que les habíamos ofrecido. Bueno, usted ahí tiene varios ejemplos que dan cuenta del uso indiscriminado, arbitrario de recursos públicos para favorecer a esa candidatura. Pero yo realmente no espero nada del Tribunal Contencioso Electoral, peor ahora. ¿Es necesario que pongan la denuncia? Claro, es necesario que alguien ponga la denuncia, sin perjuicio de que el propio CNE podría poner la denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral, pero igual, ¿qué podemos esperar del Consejo Nacional Electoral si hemos visto cómo actuaron ambos organismos durante la pre-campaña y luego durante la primera y la segunda vuelta electoral? Yo creo que en ese sentido hay que ser muy pragmáticos, no hacernos muchas ilusiones, porque si antes de que gane la reelección fueron alfombra del presidente Daniel Noboa, peor ahora con los resultados lamentables del 13 de abril. ¿Hacia dónde va la democracia con árbitros que están inclinados hacia un lado? Esto es algo que lo venimos arrastrando desde hace algunos periodos, no solo durante el periodo de Daniel Noboa. Esto se viene arrastrando desde el periodo del propio Lenín Moreno, cuando se dio la elección entre Andrés Arauz versus Guillermo Lasso. Acuérdese usted, Jaime, las denuncias que se presentaron en ese momento en Fiscalía por supuesto financiamiento irregular por parte del ELN, Arauz y Rabascal, que eran el binomio en ese momento, y al final del día esa investigación no llegó a absolutamente nada. Vino incluso el fiscal de Colombia, el señor Barbosa, disque con un montón de carpetas y expedientes y no se justificó absolutamente nada. Luego lo que sucedió en la campaña del 2023, igual con la muerte de Villavicencio, todas las acusaciones que existieron y todo lo que se permitió hacer y deshacer en esa contienda electoral. Y hoy, nuevamente, a un presidente en funciones se le dejó que haga lo que quiera y los árbitros electorales no actuaron, no hicieron absolutamente nada. Entonces, sin duda vivimos ya no en un régimen democrático, vivimos bajo un régimen autoritario. Eso creo que no está en tela de duda. Solo aquellos que... Tiene casi todo cooptado, pues. Claro, solo aquellos que le deban algún favor o que ya abiertamente trabajen para el régimen o que operen mediática o políticamente para el régimen pueden decir que esto sea una democracia liberal o una democracia representativa plena, absoluta. En lo más mínimo, vivimos bajo un régimen autoritario. Un autoritarismo, como decía un buen amigo mío, un autoritarismo competitivo, citando él a un autor muy famoso de ciencia política, Steven Levitsky, es el apellido, Levitsky. Es un autoritarismo competitivo, porque si bien hay elecciones, evidentemente todo el marco institucional, todas las condiciones dan cuenta
de un régimen donde no se puede competir en con igualdad de oportunidades y en igualdad de circunstancias. Y cuando él, después del triunfo, dijo que había ganado la libertad, la democracia, señorita, el nuevo Ecuador, ¿de qué nos habla el presidente de la República? Cuando a los 2 días o ya se había divulgado una lista de 100 personas que van a ser perseguidas. Creo que incluso en esa lista está usted, doctor. Sí, me observé. Y claro, a uno le preocupa esto, a uno le genera cierto temor, no hay cómo negarlo, porque somos seres humanos, porque tenemos familia. En mi caso yo tengo mi padre, mi hermano y claro, a uno le genera siempre este tipo de miedos, si cabe en la expresión, pero también hay que decirlo que a uno no le sorprende. Como le decía a Carla antes, en un bloque anterior, a uno no le sorprende porque hemos visto las actitudes, las prácticas políticas de Daniel Noboa. Creo que uno sabía a lo que se estaba exponiendo también cuando uno hacía una crítica sustentada, argumentada al régimen de Noboa, porque ya advertíamos de lo que es capaz, pues. Si a su propia vicepresidenta le hizo lo que le hizo, si a su propia ministra de Energía le denunció penalmente por sabotaje y por traición a la patria, luego de que ella sí le avisó que se venían los cortes de energía eléctrica, a uno pues no le debería sorprender que a cualquier otro ciudadano pretenda incomodarle, hostigarle, acosarle a través de los aparatos represivos del Estado, pero en lo personal estoy tranquilo. Obviamente siempre hay que tomar ciertos recaudos, no dar papaya, como se dice popularmente, y hacer lo que venimos haciendo, porque creo que lo peor que podríamos hacer es callarnos. Lo más triste para una democracia que prácticamente está agotada, porque ha sido reemplazada por un régimen autoritario, lo más triste sería que nos callemos, que no hagamos opinión pública, que no hagamos pedagogía política, pedagogía jurídica, que no planteemos alternativas y caminos diferentes a lo que está haciendo el régimen de turno. Eso sería gravísimo, porque eso sí sería alimentar por completo las prácticas autoritarias del régimen y que el camino quede allanado para que hagan lo que les viene en gana. Y los pocos resquicios de democracia que aún quedan en este país, creo que debemos usarlos precisamente para proteger la Constitución que hoy está amenazada y que quieren bajarse. Esa Constitución que garantiza, entre otras cosas, que la seguridad social no puede ser privatizada. Ese será uno de los grandes elementos en disputa si llegamos a una constituyente. El derecho a la educación pública, pero a la educación superior también, gratuita, laica, de calidad, que fue una de las conquistas de la Constitución del año 2008, porque antes de la Constitución del 2008, la educación pública a nivel universitario no era gratuito. Y eso tienen que saber muchos chicos y chicas de esta generación, de los actuales momentos. La Constitución del 98 no garantizaba la gratuidad de la educación superior. La gratuidad de la salud pública en todos los niveles. El sistema de salud pública que se implementó en la Constitución del 2008. La garantía de que nuestros recursos naturales no renovables, petróleo, minería, sean administrados por el Estado y que también puedan ser delegados al sector privado, pero que sea el Estado quien planifique, quien administre, quien disponga de nuestros recursos naturales no renovables. No lo que siempre han querido, que es privatizarlo todo y entregarlo a determinados grupos de poder que luego, oh sorpresa, se evidencia que están vinculados a quienes gobiernan en esos momentos. Entonces, eso es lo que va a estar en disputa, los derechos de los trabajadores. La Constitución del 2008 evita la tercerización, la intermediación laboral, la explotación de los trabajadores, prohíbe el contrato por horas, que la gente ya le dijo que no a Daniel Noboa en la consulta popular del año 2023, o del año pasado, perdón. Y fíjese usted
Eso es lo que vamos a tener que defender y lo que vamos a tener que proteger si es que esta avalancha reaccionaria avanza tal como ya lo estamos advirtiendo. El tema de la seguridad social, ¿no? Ese es otro problema. No hay atención. Siempre han querido, ¿no? Eso siempre han querido. La gallina de los huevos de oro. Es el sueño erótico. Es el sueño erótico de las élites oligárquicas de este país. Privatizar la seguridad social. Desde la época de Durán Ballén. Y varios que fueron parte del gobierno de Durán Ballén y de Dajir, hoy son los mismos que ya entrados en años hacen opinión pública en varios medios de comunicación. En esa época eran diputados de la Democracia Popular, del Partido Social Cristiano, Dajir era vicepresidente, y son los mismos que hoy apelan a la necesidad de que se convoque a una constituyente para tener una nueva constitución. Dicho sea de paso, para llegar a una nueva constitución necesitaremos 3 elecciones. Esto no le dicen pues a la gente, pero necesitaremos 3 elecciones. Primero una consulta popular para que la gente diga sí, queremos que se convoque a una constituyente. Luego, elecciones para elegir asambleístas constituyentes. Y luego un referéndum para aprobar o negar la entrada en vigencia del borrador de esa constitución que hayan escrito los asambleístas constituyentes. 3 elecciones. ¿Cuánto tiempo les tomará? Vamos por el precio, por el valor, por lo que costará. Cada elección en promedio costará aproximadamente unos 60 millones de dólares. Significa que las 3 elecciones costarían tentativamente, bajito, unos 180 millones de dólares. Y las 3 elecciones para llegar a la constitución, ya que es el objetivo final del régimen, nos podría tomar, póngale usted, de 1 año a año y medio. De 1 año a año y medio. Es decir, quieren tenernos de elecciones en elecciones, quieren implantar un régimen plebiscitario que se legitime a través de elección tras elección. Eso es lo que pretenden. Y ojalá la Corte Constitucional no le haga el juego otra vez al presidente. Y si es que emiten un dictamen favorable, que sea un dictamen que precautele el régimen democrático, que precautele la participación libre de los más amplios sectores de la sociedad. Acuérdese lo que van a querer. Como ya hablan de juntas de notables y barbaridades de esa manera, poco más quieren que regresemos a un régimen censitario donde solo pueden votar, o donde solo podían votar los que tenían cierto número de propiedades o ciertas cantidades de riqueza. Las élites. Las élites económicas de este país. Acuérdese que van a querer una constituyente chiquita de 30, 40 integrantes para que redacten esa nueva constitución. Eso es lo que van a querer hacer para garantizar el control político de esa constituyente. Ojalá la Corte Constitucional cumpla con su labor y no le haga el juego a Daniel Noboa. Y además no puede ser una constituyente de plenos poderes. Es decir, de forma simultánea tendría que seguir funcionando la Asamblea Nacional. No pueden cerrar o clausurar o disolver la Asamblea Nacional. Tiene que funcionar de manera paralela con la constituyente. Y todo eso tiene que regularlo la Corte Constitucional. ¿Y hasta cuándo le durará el músculo político, como usted dice, Mauro? Ahora habrá que ver qué tanto hace ya en términos de gestión y de acción política. Porque yo creo que mucha gente votó por Noboa, entre otras cosas porque asumían que estaba muy poco tiempo en el ejercicio del poder. Mucha gente decía, es que apenas va 1 año, hay que dejarle que gobierne un periodo completo para ver qué mismo puede hacer, qué acciones ejecuta, qué obra pública puede emprender. Pero ya estamos viendo también que los multilaterales de crédito, y específicamente el Fondo Monetario Internacional, ya le está pidiendo cuentas nuevamente al régimen.
y eso implicará que tome ciertas decisiones en materia de política económica para poder cumplir con las metas y los objetivos que el FMI le ha planteado. Y ahí seguramente le tocará hacer ajustes nuevamente a nuestra economía. Veamos qué hacen, pues, porque ya algunos economistas de derecha están diciendo que hay que aprovechar para subir el IVA al 15%, que tiene el 20 ya. Que tiene que subir el precio de los combustibles, es decir, seguir reduciendo determinados subsidios. Ya están con esos cantos de sirena en los distintos medios de comunicación. Así que veamos qué es lo que hace durante estos primeros meses, porque si efectivamente transitamos hacia una constituyente, tendrá que legitimarse para esa primera consulta popular y que la gente diga, sí, queremos una constituyente. Y eso implicará que la gente ya no le dé pues tanto margen de tiempo, sino que la gente le va a exigir resultados. Y algo adicional, yo no sé hasta qué punto la gente esté dispuesta a ir a las urnas elección tras elección, porque yo sí creo que hay una fatiga electoral también, porque la gente ya no quiere ir a las urnas. La gente ya está cabreada, como dice el pueblo. En realidad hay una preocupación porque no solamente en todo lo que estábamos hablando, yo el otro día conversaba con el doctor Miguel Calahorrano, ex ministro de Energía. Él decía que el gobierno no ha invertido en nueva energía. Hay solamente 2 barcazas. Está Toachi Pilatón, que recién inauguraron, que esa no es una obra completamente de este gobierno. El 95% de esa obra la hizo el gobierno del expresidente Correa, y que los anteriores gobiernos no hicieron nada por terminar esa obra porque no les interesaba, como que les interesaba que se venga la crisis. Que no llega a 300 megavatios la energía que podría tenerse. Lo de las barcazas es una contratación a empresas privadas. De ahí, si es que Colombia nos vende y no tiene también estiaje, nos vende 400 megavatios. Podemos llegar a unos 700 megavatios, pero el déficit es de casi 2.000 megavatios, si no me equivoco. O sea, estamos hablando que en septiembre o octubre podemos tener apagones nuevamente. No es que seamos pájaros malagüeros, pero eso es lo que podría darse. Por eso decía Jaime que a partir de ahora se necesita ver resultados y la gente le va a exigir aquello. En su momento, como había indicado, mucha gente dijo, voy a votar nuevamente por Noboa porque hay que darle más tiempo. Hay que darle la confianza de que gobierne durante un periodo completo. Bueno, ahora va a tener un periodo completo, a menos que sucedan algunos hechos que vienen a ser contingentes y que cambien el panorama institucional y político del país, pero a menos que sucedan eventos extraordinarios, va a tener el tiempo necesario y la gente ya no le va a dar tanto margen para que se equivoque y pretenda ir corrigiendo sobre la marcha, o para que en la práctica no haga nada y simplemente viva de la retórica y de las acusaciones del pasado o de la estigmatización de sus adversarios políticos. No, la gente le va a exigir gestión, le va a exigir acción, le va a demandar resultados para poder evidenciar que está haciendo algo para mejorar sus condiciones materiales de vida. Ya vemos que el tema de la inseguridad no cambia. El tema de la inseguridad y de la criminalidad sigue rampante. Ya vino ese señor Eric Prince. Nadie sabe cuánto mismo le pagaron, pero debe haber costado caro. Debe haber costado una fuerte suma de dinero. Lo triste es que seguramente se pagó con nuestros recursos, pero la criminalidad no se detiene. Sigue rampante, campante a sus anchas. Bueno, será el momento de empezar a exigir cuentas al régimen para saber si es que está haciendo bien o mal las cosas que ofreció durante esta campaña.
Doctor Andino, ya el CNE comunicó que en próximas semanas empezará la entrega de credenciales a los asambleístas electos para este nuevo periodo y con eso empieza a moverse la maquinaria en la asamblea. Yo creo que esta asamblea va a tener grandes desafíos y esto enmarcado por la polarización. ¿Qué papel fundamental van a desempeñar los bloques en la asamblea y sobre todo desde su perspectiva, que usted fue candidato a la asamblea por Pachacutic? ¿Cuál es el rol fundamental que deben jugar los asambleístas de Pachacutic en función de defender sus principios, la democracia y esos ideales que han manifestado? Ojalá se pueda articular un gran bloque progresista entre Pachacutic y la Revolución Ciudadana, entre la Revolución Ciudadana y Pachacutic. Confío, tengo expectativas en ese sentido. Creo que la asamblea puede constituirse en el último bastión para controlar al poder ejecutivo. Creo que puede constituirse en el último espacio democrático para que genere al menos un poquito de contrapeso respecto de las decisiones de Daniel Noboa. Caso contrario, imagínense lo que podríamos tener, querida Carla, una asamblea con una presidenta de la asamblea que a su vez es mamá del presidente de la República. Yo no quiero imaginarme ese cuadro porque realmente sería como retroceder al siglo XVI, al siglo XV, donde la reina le ponga la corona al príncipe o al rey, al heredero. Entonces, creo que por el bien de la democracia es fundamental que exista un contrapeso democrático y que sea los sectores progresistas, la Revolución Ciudadana y Pachacutic, y con algunos independientes seguramente, quienes puedan sostener este espacio de contrapoder para que pueda fiscalizar, para que pueda realizar fiscalización, control político respecto de las acciones de Daniel Noboa. ¿Será esa asamblea nueva que se instale la encargada de defender la democracia en este país? ¿Será esa asamblea la encargada de defender lo poco de la norma constitucional que nos pueda quedar? ¿Y qué tanto tiene que estar vigilante de los intereses del gobierno? La fiscalización es una responsabilidad fundamental de los legisladores. Creo que si es que tenemos un presidente que coopta todas las demás instituciones, donde los árbitros electorales, los organismos de control, fiscalía, contraloría, superintendencias, donde el sistema de justicia no tiene el más mínimo grado de independencia, de neutralidad, de transparencia, y responden a las expectativas y a los mandatos, a los edictos del presidente de la República, bueno, creo que la Asamblea es el único espacio, reitero, que puede fiscalizar no solo al presidente, sino también a estos otros organismos del poder público. Y si la Asamblea no cumple con ese poder, o con ese papel, mejor dicho, bueno, pues, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Es que esa es la pregunta que nos hacemos, doctor. ¿Qué nos queda? Porque estamos seguros que algunos asambleístas electos mirarán hacia el horizonte, se bajarán de la camioneta, buscarán sus propios intereses, se dejarán llevar, convencer, y ahí nos preguntamos, los ecuatorianos o ese otro 50% de la población el que se siente afectada por las políticas neoliberales, ¿qué nos queda? Bueno, de los de ADN no esperemos demasiado, ¿verdad? Ellos van a respaldar absolutamente todas las políticas y toda la agenda legislativa que envíe Noboa, y en materia de fiscalización, pues ellos no van a mover un solo dedo, ¿no? Ellos pueden estar observando que en caja abierta se estén robando los recursos públicos, que no van a decir absolutamente nada. De eso no hay que sorprenderse. Ahí lo que hay que confiar sinceramente, es que los asambleístas de la Revolución Ciudadana y de Pachacutic, y ojalá algunos independientes, cumplan con el mandato popular, actúen en función de sus principios, de sus convicciones,
del marco ideológico bajo el cual les designaron y les eligieron a ellos como representantes del pueblo, y que cumplan un papel decoroso, un papel decente, que actúen con honestidad. Espero que no existan camisetazos, ojalá que no exista eso, porque también el poder seduce, pues, y el poder compra, el poder tuerce conciencias, y ojalá tengan la suficiente entereza para mantenerse fieles a los programas y a los proyectos políticos por los cuales fueron elegidos, y sobre todo para evitar que terminemos de ser finalmente una hacienda, que es lo que a mí tanto me preocupa. Doctor, ahora viendo un poco más el tema a futuro, hay que reconocer aciertos y desaciertos del progresismo, y en este caso pues la mayor fuerza progresista la tiene la Revolución Ciudadana. ¿Qué hay que hacer dentro de esta fuerza política? ¿O qué perspectiva cree usted que debería seguir ahora? Hay que reconocer las cosas como son 3 elecciones perdidas, las causas indistintas, ¿no? Planificadas, formadas, estructuradas por la derecha, por la prensa, por las razones que sea, pero se ha perdido y no se ha logrado el objetivo, que es de devolverle la dignidad a la gente, la justicia social. Entonces nos preguntamos qué pasa con el progresismo dentro del Ecuador. Debe reestructurarse, debe refrescarse con nuevos rostros, debe dar un giro. ¿Hacia dónde debe de ir? Porque vamos arrastrando el pasado continuamente y seguimos envueltos en las mismas narrativas que el progresismo, por más que ha hecho sus intentos con una prensa feroz, no ha podido combatir. Carla, es una muy buena pregunta y esta nos daría para hacer todo un programa. Yo creo que hay que empezar en lo macro. Creo que hay que reconocer que desde las izquierdas y desde los progresismos, hablo por todos los grupos, los movimientos políticos que nos afincamos, por todos los actores que estamos dentro de este sector, dentro de esta plataforma, por llamarlo de alguna manera, debemos reconocer que la derecha nos ha ganado en el relato, en la narrativa, es decir, en la construcción y en el posicionamiento del discurso político sobre los asuntos públicos. En ese relato, en esa narrativa, creo que nos ha faltado ser más pedagógicos, nos ha faltado ser más consistentes, nos ha faltado tener mejores niveles de comunicación para poder transmitir nuestras propuestas, nuestras alternativas, nuestras soluciones. Y creo que ha faltado disputar el relato de la derecha. Y la derecha es verdad que tiene una serie de ventajas respecto de la izquierda para poder posicionar su mensaje. La derecha tiene los grandes medios de comunicación hegemónicos. La derecha tiene ahí un anclaje, una alianza con muchos medios de comunicación que tienen amplio impacto a nivel nacional y a nivel local, pero también es verdad que la izquierda ha sido incapaz de disputar esos relatos y de desmontar las falsedades de la derecha. Mire, creo que a la izquierda le hace falta más voceros. Y yo sí creo que eso es fundamental. Si es que usted desde la izquierda quiere disputar el relato únicamente con 3 o 4 voceros a nivel nacional, es difícil, por no decirlo pero esos imposible. voceros, doctor Andino, debería de ser gente con rostros nuevos, con otro tipo de formación. Y le pregunto porque se ha hecho muchos cuestionamientos en función de expresiones que se dieron durante las campañas, indistintamente de quienes hayan sido, ¿no? Ya eso no viene al caso. Pero de pronto necesita involucrar a actores políticos externos, progresistas externos, líderes de opinión, que puedan pedagógicamente o desde ese lado de la formación que han tenido, no precisamente dentro de partidos políticos, poder hacerle conciencia a la ciudadanía de que han instaurado narrativas falsas, negativas, que van en contra realmente de lo que es un progresismo, porque aquí no hay ni comunismo, ni socialismo, ni nunca lo ha habido. Mire, Carla, cuando yo hablo de disputar el relato y de que tengamos más voceros, también me refiero a la necesidad de incorporar otros actores políticos, de refrescar,
ciertos cuadros, porque eso también es parte de la batalla política. Usted no puede intentar seguir peleando el posicionamiento de narrativas, de relatos con actores políticos que siguen pensando de la misma forma que se lo hacía hace 20 años. O sea, eso es complicado. Los tiempos también van cambiando, las narrativas se van modificando. Los relatos no son los mismos los de hace 20 años que los que ahora se posicionan. Entonces, si usted quiere disputar las narrativas de hoy en términos políticos, ideológicos, usted me parece que tiene que hacerlo con personas que hablen las narrativas del día de hoy, no con quienes hablen narrativas de hace 20 años, pues, porque si no, usted está desfasado, usted está intentando disputar un espacio con algo que está desactualizado. Creo que es fundamental que la izquierda entienda también que todo espacio es necesario para hacer pedagogía política. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no tiene que ir solo a los medios de comunicación cercanos o aliados. Hay que ir también a los medios de comunicación adversos. Hay que comparecer a esos medios de comunicación. Todo espacio debe ser trinchera para la izquierda y para el progresismo. Y esos espacios incluso deben ser prioritarios porque son los momentos ideales para desmontar las mentiras y las falsedades que la derecha intenta posicionar. También hay que entender que la izquierda debe articular un discurso no sobre categorías políticas, no sobre socialismo, sobre marxismo, sino sobre principios y valores que sí responden a esas categorías políticas, que es otra cosa. ¿A qué me refiero? Creo que hemos sido incapaces de ir implantando un discurso que hable sobre solidaridad, sobre empatía, sobre compasión, sobre acción colectiva, sobre trabajo en equipo, sobre minga, ¿sí? Esos elementos son importantes adueñarnos desde la izquierda. Debemos recuperar el principio y el valor de la libertad. El concepto de la libertad nos ha sido arrebatado por parte de la derecha, pero la derecha tiene otra perspectiva y hace un uso maniqueo de la libertad. Nosotros tenemos que decir en qué libertad creemos. Creemos en una libertad que esté garantizada, que esté mediada por la satisfacción de ciertas condiciones mínimas de vida de la gente. Nosotros creemos en una libertad que esté garantizada por ciertas condiciones materiales. Los seres humanos no somos libres verdaderamente si no tenemos salud, educación, alimento, vivienda, empleo y salario digno. Pero los que exigimos libertad somos apiedrados por los libertarios. Sin esos mínimos no podemos acceder a una vida libre de verdad. Porque ¿de qué sirve que supuestamente en el mercado usted pueda encontrar una serie de bienes, de productos, de servicios que usted puede comprar, pero si no tiene dinero para comprar? ¿De qué sirve que usted pueda ir a un supermercado y los libertarios le digan, pero es que esa es la verdadera libertad, que tú puedes comprar lo que tú quieras y que a ti nadie te diga qué es lo que debes comprar o qué es lo que no puedes comprar y que lo compres en el precio que a ti se te pegue la regalada gana? Si tú quieres pagar 1 millón por determinado producto o quieres pagar $1, es tu decisión, perfecto. Pero si tú no tienes los recursos porque no tienes dinero para comprar eso, no eres libre de verdad, eres esclavo de tus carencias. Entonces, hay que recuperar el concepto de libertad. Ellos creen en una libertad y eso han ido posicionando y nos han ido ganando en esta narrativa. Ellos creen en esta libertad de que cada uno se salve como pueda, de que cada uno se pague la salud como pueda, de que cada uno se pague el alimento como pueda, de que cada uno se pague la vivienda como pueda y que el Estado no haga nada. Y eso se ve reflejado en este imaginario y en este sentimiento aspiracional de mucha gente que quisiera ser como Noboa o como Lavinia. Porque mucha gente se ve reflejada Tiene ahí. esa ilusión. Tiene esa ilusión porque han logrado cooptar la mente de la gente. Y esa es una disputa ideológica, esa es una disputa de narrativas, de relatos, que tenemos que dar. Ahora, y cierro con esto porque ya nos hemos alargado mucho. Creo que también es verdad
que la izquierda ya en hechos puntuales tiene que desmarcarse de varias cosas. Y yo he sido muy crítico. Tienen que desmarcarse de Venezuela y de Maduro. O sea, si no se entiende que no se puede tener una posición democrática defendiendo al mismo tiempo a Maduro y a Venezuela, creo que están jodidos. Lo digo abiertamente. Perdón si esto les puede molestar a algunos, pero hay que desmarcarse de Venezuela porque además no se puede tener una posición democrática y al mismo tiempo defender a Maduro. Si aquí le criticamos a Noboa, los excesos, las barbaridades que hace, una competencia absolutamente desigual, inequitativa, injusta, y hasta se le acusa de fraude, ¿cómo podemos, o cómo pueden algunos, yo no me incluyo porque siempre he sido crítico de Maduro y de Venezuela, cómo pueden algunos validar el régimen de Maduro? Entonces, creo que hay que desmarcarse de esos temas porque es evidente que ha pasado una factura enorme. Y claro que durante la campaña hubo relatos de voceros cercanos a la Revolución Ciudadana. No tengo yo por qué meterme en sus cosas, ni soy quien para hacerlo, pero evidentemente hubo errores también en la vocería, que pasaron una factura enorme, lo de la dolarización. Hubo ahí errores. Pero también ha habido... Factura, Luisa. Pero también ha habido un ataque mediático contra una organización política. Absolutamente. Los han acusado siempre de narcoterroristas. Y cualquier error mínimo que se cometía, Jaime, fue amplificado por toda esa maquinaria bestial del régimen de turno. Me explico, o sea, yo le voy a decir algo. Creo que para ganarle la campaña a Noboa, con todo el poder y el uso abusivo que se hizo del Estado, y todas estas campañas de mentira, de miedo, porque yo creo que mucha gente al final del día terminó votando por Noboa por miedo. No porque confiaba en Noboa, sino por miedo a que supuestamente se iba a desdolarizar, a que nos íbamos a hacer Venezuela. Mucha gente votó por miedo. Así decían las tías de la casa. Qué terror pensar que lleguemos a ser Venezuela. Mucha gente votó por miedo, pero le digo algo. Para ganarle a toda esa maquinaria perversa, creo que también hay que aceptar que no se podían cometer errores. O sea, había que hacer una campaña casi perfecta y había que estar conscientes de eso. Porque ya sabíamos que iban a venir, pero con todo, y que ante el más mínimo error lo iban a amplificar. Y con esto no estoy validando, ni estoy diciendo utilizaron la IA para eso, ¿no? También. ¿Perdón? Utilizaron la IA. Hicieron muchos videos. Claro, donde pero por supuesto montaban voces y eso también afectaba, porque la gente que ve un mensaje que le llega al WhatsApp, esa persona cree todo lo que le dicen. Yo he encontrado a mucha gente que todos los videos que le llegaban los creía, ¿no? Iban tomando una postura desde ese momento. Entonces es difícil ganarle también a la derecha, porque la derecha tiene el dinero para hacer campaña y para crear granjas de troles donde desacrediten al opositor. Hemos visto cómo lo hicieron durante la primera y la segunda vuelta, ¿no? Así es, absolutamente. Eso también es verdad. Por eso yo decía en mi primera intervención el día de hoy con ustedes, yo decía, hay que empezar siendo enfáticos al señalar que fue la campaña más desigual, más injusta, más inequitativa de la historia, porque eso es evidente. Un uso maniqueo perverso del Estado, de los recursos públicos, y competir así y ganar así es muy difícil, pero creo también que en medio de eso, y ahora sí me despido, en medio de eso creo que también hay que reconocer ciertos errores y ciertas cuestiones que hay que mirarlas de cara al mediano y a largo plazo. Yo creo que también fueron trampas que tendieron los medios de comunicación que se constituyeron en centrales políticas de ADN. La mayoría de los medios de comunicación tradicionales hablaban de la candidata Luisa González cuando había que arremeter contra el progresismo. Atacaban a Leonidas, hablaban de Leonidas Issa cuando tenían que atacarlo a Leonidas Issa, así como lobos feroces. También hay que reconocer que el tema de los audios fue otro tema que influyó mucho, ¿no?
el tema del famoso caso Ligados, entre comillas, ¿no? Sea verdad, sea mentira, eso ya lo dejo para los involucrados, pero más que el delito, Jaime, no pensemos desde el punto de vista penal, pensemos desde el punto de vista político. Y creo que eso al final del día también pasó factura, porque si te sacan audios de tus propios ex compañeros, repito, serán verdad, serán mentira, eso tendrá que demostrarse, pero si te sacan esos audios hablando mal de tu candidata, indudablemente es un golpe. Repito, yo no estoy afirmando ni que sean ciertos ni que sean falsos, pero eso influye y fue parte de la campaña. Y nuevamente regresamos a lo que hablábamos. Un uso brutal del Estado, porque Fiscalía justo saca eso una semana antes de la elección. ¿Me explico? Entonces, o sea, Fiscalía convertida en un actor político casi. Son cosas que al final fueron igual influyendo y no se puede desconocer eso, ¿no? Les envío un abrazo enorme. Gracias a usted, Jaime, gracias a usted, Carla, ha sido una conversación bastante agradable. Les envío un abrazo enorme, como siempre. Chao. El doctor Mauro Andino, docente universitario, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Bueno, ahí estaba el análisis, la crítica, autocrítica de todo lo que ha pasado durante la primera y segunda vuelta electoral.